esta tutoría de repaso. La vamos a hacer con el motivo de que el próximo domingo van a hacer el diferido o el de repaso, podríamos llamarle, ¿verdad? Para el parcial número 1 que se hizo. Entonces estaba revisando yo cuáles son los temas que se han evaluado en este parcial y estamos viendo de que tiene que ver un poco con las leyes del silogismo y de las proposiciones, ¿verdad? Fue lo que salió en la primera parte. Un poco sobre la pertenencia y la inclusión de conjuntos en el ejercicio 4, 5 y 6 fue lo que salió, ¿verdad? Luego en los problemas, en el problema 1 y problema 2 son referidos a tabla de verdad y de determinar si se trata de un silogismo o de otra cosa, ¿verdad? En el problema 3 abordaba el tema de la generalización de conjuntos, ¿verdad? Específicamente la intersección generalizada de conjuntos. Y el problema 4, que fue un poco más acertado por la mayoría, tenía que ver con operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Pero no sé qué le falló, tal vez ustedes pueden decirme porque no sé cómo sintieron ahí el parcial. Les costó entender la indicación, el tiempo fue corto, eh, no sé, me gustaría oír qué es lo que le falló. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, fíjense que en mi caso, el tiempo sí me escucha. Sí, sí le escucho. Ok, en mi caso, ¿verdad? Sí, un impedimento en mi caso fue el tiempo. Ujú. Y lo otro es que siento que me confundía en el momento de querer hacer la condición, cuando Ujú. me daban el problema, ¿verdad? Y Ujú. luego yo lo quise ejecutar para después poder hacer la tabla. Siento que, bueno, me salió mala, ¿verdad? Y cuando yo pensé que me iba a salir bien. ¿No? Sí, ujú. Sí, entiendo. Bueno, si alguien se anima más a contarme, en el problema 1, creo que es el que tuvo más desaciertos, por así decirlo, ¿verdad? Dice, use una tabla de verdad para demostrar si el argumento es válido o inválido. Si expido un cheque, será rechazado. Si el banco lo garantiza, entonces no será rechazado. El banco lo garantiza, por lo tanto no expediré un cheque. Entonces, muy pocos hicieron la tabla de verdad que estaba solicitando y otro de los errores cometidos fue que se hicieron muchas proposiciones, cuando realmente solo tenían que ver con 3. De igual manera, en el problema 2, era un problema de demostrar si era cierta el razonamiento, ¿verdad? Pero estaba en palabras, entonces había que traducirlo a algunas conjunciones. De igual manera, algunos tradujeron este enunciado a muchas proposiciones y realmente lo que se tenían solamente eran 3. No sé en ese aspecto qué fue lo que los confundió, porque el problema 1 se pedía una tabla de verdad y muy pocos lo hicieron. Entonces, pienso yo que el lenguaje y, bueno, a veces los nervios en el tiempo lo traicionan a uno. Sí, fíjese, licenciado, que en mi caso yo hice la tabla, ¿verdad? Pero creo que mi proposición no fue la correcta. Bueno, en sí no me especificó usted a la hora de evaluar qué era lo malo, pero sí hice ambas cosas. Ujú. Sí, en algunos casos, lo que pasa es de que como eran 3 proposiciones, entonces tenían que tener 8 filas, ¿verdad? Para poder, llegar al valor. Y algunos solo tenían 2 o 4, ¿verdad? Habían hecho 4 filas, u otros habían hecho muchas proposiciones. Jennifer. Buenas noches. Yo, Entonces, pues, por mi parte, me costó porque como ya lo había mencionado en unas clases que yo tenía que como
intentar acoplarme a todo, ¿verdad? Entonces, mientras estaba leyendo, se me hicieron muchas dudas, entonces me confundí bastante y me cuesta, la verdad, cuando ya es como, creo que es el lenguaje natural al Traducirlo. matemático, no, no, ajá, traducir eso me confunde. Yo vi bastantes videos y leí, pero siempre me quedaba como con duda, entonces a la hora de hacer el examen, realmente creo que como que me desesperé un poco y ahí donde se me confundió todo, la verdad. Sí, entiendo. Bueno, vamos a hacer un repaso ahora, ¿verdad? Yo creo que el problema se generaliza para la mayoría y el objetivo es que para el día domingo que van a hacer la prueba ustedes se sientan mejor preparados. Así es que por aquí tengo yo unas diapositivas que nos van a servir para hacer el repaso y repasemos estos dos grandes temas que se vieron, ¿verdad? Bueno, el primero es el de proposiciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de proposiciones en lógica, estamos hablando de oraciones declarativas que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero no ambas a la vez. Entonces, por ejemplo, decimos la combinatoria es una unidad obligatoria para segundo año de bachillerato y Alberto Maferrer escribió el dinero maldito. No son proposiciones, por ejemplo, cuando decimos qué bonita tarde o levántate y haz ejercicio, porque no podríamos establecer un valor de verdad para estas tablas, para estas oraciones, ¿verdad? Simplemente son oraciones declarativas. Las proposiciones anteriores dice que se pueden representar con las letras P y Q y se consideran proposiciones primitivas, ya que no hay forma de descomponerlas. Ahora, a partir de la composición de dos proposiciones, entonces sí nosotros ya podemos armar otra nueva, ¿verdad? Que ya va a contener estas dos primitivas. Podríamos transformarla a una forma negativa o también podríamos utilizar los conectivos lógicos que ustedes ya conocen, ¿verdad? En este caso, haciendo el repaso, entonces sería, ¿verdad? La negación de una proposición que lo representamos con la barrita arriba, el colochito antes o el símbolo de la negación. Cualquiera de estas implica que estamos negando la oración, ¿verdad? Todos los martes hay clases de matemática discreta. Entonces, la negación sería, no es cierto que todos los martes hay clases de matemática discreta, ¿verdad? La tabla de verdad para una negación, entonces toma el valor contrario, ¿verdad? Si la proposición P es verdadera, la proposición no P entonces va a ser falsa. Y si la proposición P es falsa, pues entonces la negación de la proposición va a ser verdadera. Es decir, vamos a tomar un valor opuesto, ¿verdad? La siguiente operación que podemos hacer con las proposiciones es la conjunción, ¿verdad? Y este es el resultado cuando utilizamos el nexo y, esto y lo otro, ¿verdad? Tenemos tutoría de repaso y tenemos parcial diferido el próximo domingo. Entonces, aquí está un ejemplo. Miguel sale de viaje y el día está soleado. ¿Cuál sería la conjunción de estas dos proposiciones? Miguel sale de viaje y el día está soleado. La tabla de verdad para esta conjunción es la siguiente. Si los dos son verdaderos, también la conjunción es verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues entonces ahí sería falso. Falso y verdadero también es falso. Y falso también es falso. En conclusión, recordemos que la conjunción es verdadera, sí y solo sí, ¿verdad? Los dos tienen un valor de verdad. Entonces, con uno que falle, o al menos uno que falle, entonces ya la conjunción toma el valor de falsedad. El siguiente conectivo lógico, ¿verdad? Que podemos nosotros desarrollar con dos proposiciones es la disyunción. Y esto se refiere a la palabra o, ¿verdad? Por ejemplo, el sábado hay asueto, sería una proposición P, y la proposición Q dice, una decena es mayor que una centena. Entonces, ¿cómo sería la disyunción de estas dos proposiciones? El sábado hay asueto o una decena es mayor que una centena. La tabla de verdad para esta disyunción nos queda de la siguiente forma, ¿verdad? Esta va a ser falsa únicamente cuando las dos sean falsas, ¿verdad? De lo contrario, si tenemos al menos una verdadera, pues entonces el valor de verdad de la disyunción también va a ser verdadero, como se muestra en estos tres casos. La siguiente operación que podemos hacer es la que se conoce como la implicación de dos proposiciones, ¿no?
Y la proposición P dice que se conoce como la hipótesis de la implicación y Q como la conclusión. La lectura puede ser P entonces Q o P implica Q y P solo sí y Q, entre otros, ¿verdad? Esta se denota, dice, como P entonces Q, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo. La tierra es plana y todos los árboles tienen hojas verdes. Ahí tenemos dos proposiciones, ¿verdad?, que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Armando una proposición compuesta, utilizando la implicación, esta sería, si P entonces Q, si la tierra es plana, entonces todos los árboles tienen hojas verdes. O podríamos decir, si la tierra es plana, ¿verdad? Sí y solo sí, todos los árboles tienen hojas verdes. La tabla de verdad para esta implicación es la que ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Vemos que si las dos son verdaderas, también es verdadera. La primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces ahí va a tomar el valor de falso. Falso y verdadero, entonces ahí puede ser verdadero. Y si las dos son falsas, pues también es verdadero. A veces puede ser un poco difícil recordar todo esto, ¿verdad? Pero podemos hallarle la lógica cuando nosotros le aplicamos a algo que tenga significado para nosotros. Por ejemplo, decimos, ¿cuál sería? Si realizo la autoevaluación número 3, entonces aprobaré el examen diferido. Entonces, si las dos son verdaderas, funciona, ¿verdad? Si la primera es verdadera, si realizo la autoevaluación número 3, entonces no aprobaré el examen diferido, ya tiene un valor de falsedad, ¿verdad? Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, pues funciona porque ocurrió la segunda. Y si las dos son falsas, pues también tiene un valor de verdad. Así que esta se refiere como la implicación o otros libros también le llaman la condicional. Esta sería otra aplicación que se puede llevar a cabo. Y la última de las más comunes que se tratan en estas operaciones es la doble implicación de proposiciones. La lectura dice que puede ser P, sí y solo sí Q, o P es necesario y suficiente para Q. Y esta se denota como P con la flecha con doble sentido, entonces Q. Por ejemplo, dice el cielo es azul y 4 por 3 es 12. Entonces, P, entonces Q sería el cielo es azul, sí y solo sí, 4 por 3 es 12. O el cielo es azul, sí es necesario y suficiente para que 4 por 3 sea 12. La tabla de verdad para esta también proposición compuesta es la que ustedes pueden observar a continuación. Tiene la característica que si los dos valores son verdaderos, pues la doble condicional o implicación es verdadera. O de igual manera si los dos son falsos, ¿verdad?, también va a ser verdadero. De caso contrario, entonces va a tener un valor de verdad de falsedad, la doble implicación, ¿verdad? Entonces, estas son las operaciones que nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad? Con las proposiciones. El siguiente paso, creo yo, y lo que a algunos le faltó en el parcial, es cuando nosotros vemos cuántas filas son las que va a tener la tabla de verdad o cuál sería la proposición. No sé si algunos sienten que en eso fallaron, pero algunos me presentaron tablas de 4 filas para las proposiciones o no pudieron, tuvieron errores a la hora de interpretar, ¿verdad?, los valores que tenía ahí. Entonces, veamos un ejemplo de cómo podríamos trabajar con esta. Dice, determinar las traducciones posibles para las proposiciones simbólicas compuestas. P dice que Felipe sale a dar un paseo. Q sería la luna está brillando y R sería está nevando. Entonces, tenemos 3 proposiciones, pueden ser falsas o verdaderas. Nos piden que interpretemos esta, ¿verdad? ¿Cómo se leería? Si la luna está brillando, entonces, si no está nevando, Felipe sale a dar un paseo. Veamos que la operación que está aquí es la implicación, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, sí, la luna está brillando, entonces, ¿qué nos dice el paréntesis? Si no está nevando, sería la negación de R. Felipe sale a dar un paseo. O alguien podría decir, ¿verdad?, entonces Felipe sale a dar un paseo. Se sobreentiende ahí la operación que se está describiendo.
Veamos una segunda. ¿Quién se anima y me dice cómo podríamos traducir esta? ¿Se diga Elsie? Sería, la luna está brillante y, y no está nevando. Entonces Felipe sale a dar un paseo. Muy bien, correcto, ¿verdad? Ahí teníamos una conjunción, la negación y la implicación, ¿verdad? Si la luna está brillando y no está nevando, entonces Felipe sale a dar un paseo. Vaya, en la siguiente ejemplo se nos pide examinar la notación lógica y expresar de forma simbólica. Felipe sale a dar un paseo. Sí, solo sí, la luna está brillando. Entonces esto lo representaríamos como P, sí, solo sí, cubra. Es decir, la P con la doble flecha. Entonces, el sí, solo sí, en lenguaje cotidiano, si nosotros decimos, ¿verdad? Voy a probar este próximo parcial diferido. Sí, solo sí, practico con bastantes tablas de verdad. Entonces nos está dando la idea, ¿verdad? En lenguaje cotidiano nosotros lo podemos utilizar si es una condición necesaria, indispensable para que algo ocurra. Pues en lógica también tiene el mismo sentido, ¿verdad? Es una condición suficiente y necesaria, es decir, es indispensable que ocurra eso para que podamos tener la proposición Q. Si está nevando, dice, y la luna no está brillando, entonces Felipe no saldrá a dar un paseo. Entonces sería, si está nevando, si ere y, sería la conjunción, la luna no está brillando, ahí tenemos el no Q. Entonces vamos a decir, Felipe no saldrá a dar un paseo. Es la negación de P, ¿verdad? Lo que ahí estamos poniendo en este caso. Y la tercera dice, está nevando, pero aún así Felipe saldrá a dar un paseo. Está nevando, pero aún así Felipe saldrá a dar un paseo. Veamos con cuál nos quedamos. Veamos la respuesta. P y Q, ¿verdad? En este caso, está nevando, pero aún así Felipe saldrá a dar un paseo. Veamos que no es la condicional, ni tampoco dice que va a ser una o la otra cosa para usar la disyunción. Entonces, como van a suceder las dos cosas o las dos proposiciones, por eso en este caso utilizamos la conjunción. Quizás algo que podría ayudarnos es pensar un poco, ¿verdad? En las operaciones que nosotros hacemos con las proposiciones y cuáles son las expresiones que nosotros utilizamos en lenguaje común. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer dos cosas, ¿qué decimos en nuestro español? Por ejemplo, mañana viernes dicen ustedes, mañana tengo que hacer el laboratorio número 3 de discreta y por la tarde haré mi presentación de Genially, por ejemplo, de una tarea, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando la conjunción, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano estamos diciendo que vamos a hacer las dos cosas. Entonces, ahí es la conjunción, ¿verdad? Si nosotros damos la idea de que vamos a hacer una cosa o la otra, entonces ahí vamos a utilizar la disyunción. Y la condicional entonces sería cuando nosotros de una acción, entonces estamos poniendo como condición para hacer la otra. ¿Quién me regala un ejemplo en lenguaje de sus actividades diarias o de algo que ustedes quieran comentar? ¿Cómo sería la condicional? ¿Quién tiene un ejemplo que lo pueda proporcionar? En condicional, licenciado, ¿Sí? podría ser
iré al cine si, si la tarifa está cómoda. Muy bien, ahí está una condición, ¿verdad? Está muy bien utilizado. ¿Y quién nos regala un ejemplo de la doble implicación? Clic, puede ser como, por ejemplo, iré a hacer los comprados si solo si tengo el día libre. Muy bien, ahí está correcto, ¿verdad? Y tiene una condición suficiente y necesaria para hacer esa, ¿verdad? Vaya, muy bien, entonces eso es lo que necesitamos practicar, ¿verdad? Veamos cómo construimos las tablas de verdad. Dice, eh, ocurre que Felipe sale a dar un paseo si solo si está nevando o la luna está brillando. Entonces, aquí dice que, veamos, ocurre que Felipe sale a dar un paseo. Ahí tenemos una proposición. Si solo si, está haciendo referencia a la implicación, está nevando, esa es una proposición, o la luna está brillando. Esa sería la tercera, ¿verdad? Con una disyunción. Entonces, la vamos a escribir de la siguiente manera. P dice sí y solo sí, ¿verdad? Sería la doble implicación R o Q, ¿verdad? Puesto que estamos trabajando con una disyunción. Entonces, al tener esto, podemos darnos cuenta de que tenemos tres proposiciones. ¿Cuántas filas tiene que tener nuestra tabla de verdad? 8. 8, correcto, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, el segundo paso dice que es determinar el número de filas de la tabla de verdad con la expresión 2 elevado a la n, donde es el número de proposiciones simples. Entonces, si tenemos 3, 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2 y vamos a tener 8 filas. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Primero vamos a denotar los valores de P, Q y R, ¿verdad? Veamos cómo denotamos los valores de P. Verdadero, 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 falso, falso, falso. De 4 en 4. Los valores de Q los vamos a hacer de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahí tenemos los 8. Y los de la tercera proposición los vamos a anotar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Ahora vamos a pasar a trabajar, ¿verdad? Para tener la doble implicación, primero vamos a trabajar este paréntesis, R o Q. ¿Quién se recuerda cuándo este R o Q es verdadero o es falso? ¿Cuál sería el recordatorio ahí? Esto sería la disyunción, ¿verdad? Que si uno de los dos es verdadero, la proposición va a ser verdadera. O si ambos son verdaderos, también va a ser verdadera. Y si ambos son falsos, va a ser falso. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿verdad? R y Q, verdadero y verdadero, también es verdadero. Aquí, ¿verdad? Verdadero y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero, falso y falso, esto es falso. Aquí estamos en la cuarta fila y la cuarta columna. Verdadero, verdadero con falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero, y falso con falso ya sabemos que es verdadero. Entonces, para que no se les olvide la disyunción, si tenemos al menos un verdadero, pues entonces la disyunción va a ser verdadera. Ahora, esta cuarta columna nos da la disyunción de las proposiciones R y Q. Entonces, ¿cuál va a ser ya el último paso? Vamos a escribir la condicional o la implicación, ¿verdad? P, entonces, esta cuarta columna que es R y Q, ¿verdad? Entonces, para la implicación, vamos a decir, ¿verdad? Si P es verdadero y R y Q es verdadero, pues va a ser verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero, verdadero con falso. Aquí sí es falso, ¿verdad? Esta es la
el caso cuando es falsa la condicional, sería falso y verdadero también es falso, falso verdadero y falso con falso también va a ser verdadero, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahí hemos construido la tabla de verdad para esta proposición que se nos estaba pidiendo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que les cueste. Hoy es cuando, ¿verdad? ¿No? Licenciado, una pregunta. Sí, acá sí me llama un poco la atención. La primera tendría que ser verdadera para que ¿cómo le explico? La primera tendría que ser verdadera y la segunda falsa para que me dé falso. Pero En si la la, primera es falsa y la siguiente es verdadera, me tendría que dar verdadera. O sea que la que cumple es la última. O en la implicación. sí, Ajá, en este en caso la tenemos en la la doble última. Ajá. implicación, ¿verdad? Entonces, P lo estamos tomando de la primera columna y R o Q lo estamos tomando de aquí de la cuarta columna. Entonces, en la doble implicación, o los dos son, si los dos son verdaderos o los dos son falsos, ahí va a ser verdadero. Ese sería el caso de la primera fila, la segunda fila, la tercera y la quinta fila, ¿verdad? O los dos verdaderos o los dos falsos. Pero observe que sería la cuarta fila, la quinta, la sexta y la séptima son falsas, ¿verdad? Porque tenemos diferente valor. Ese es el resultado de la doble implicación. No sé si le respondo la pregunta. Sí, entonces, vaya, tienen que ser ambas verdaderas para que sea verdadera. Pero si una es verdadera y falsa, entonces van a ser falsas. Correcto. Cuando estemos en la doble implicación, el sí y solo sí, o P es condición suficiente para R o Q, es lo mismo, Sí, ¿verdad? Ajá, ese sería el va. caso. Si tuviéramos la flechita con un sentido, ese es otro caso. Ajá, va. Ahí Está solo es, bien, gracias. cuando es verdadero y falso, ahí sería falso. Bueno, yo creo que tenemos otro ejemplo aquí. En este se nos pide construir la tabla de verdad para la siguiente proposición compuesta y determinar su validez, que era prácticamente lo que se iba a hacer en el ejercicio 2, ¿verdad? P entonces, paréntesis, Q entonces R, cerramos paréntesis. ¿Quién es P? 1 es mayor que 2. ¿Quién es Q? 4 es menor que 8. ¿Y quién es R? Raíz cuadrada de 10 es un número entero. Entonces, lo primero es que vamos a determinar el número de filas de la tabla de verdad, ¿verdad? Con la expresión 2 elevado a la n. Entonces, al tener tres proposiciones, es igual que el caso anterior, vamos a tener 8 filas. Pasando a nuestra tabla de verdad, entonces nos quedaría de la siguiente forma. La columna P y la columna Q y la columna R, ya explicamos cómo las vamos a construir, ¿verdad? Primero 4 verdaderas y luego 4 falsas. En la segunda columna, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la tercera columna van a ir intercaladas. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Dónde vamos a empezar a construir? En la cuarta columna. Y aquí ya no tenemos la doble implicación, ¿verdad? Sino que la implicación. Entonces aquí prestémosle atención, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser verdadera y cuándo va a ser falsa? Voy a utilizar los valores de las proposiciones Q y R. Verdadero con verdadero es verdadero, verdadero y falso es el caso donde la implicación es falsa, falso y verdadero es verdadero, falso y falso es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es el caso donde la implicación es falsa y todos los demás son verdaderos. Entonces fíjense que la implicación es mucho más sencilla porque solamente hay un caso donde es falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, que sería la fila 2 y también sería la fila 6. No sé si tiene ese detalle. Sí, comprendido. Vaya, muy bien.
Entonces, ahora nos piden hacer, lo último sería utilizar la proposición P y la última que ya tenemos esta equivalencia. Entonces sería verdadero y verdadero, ahí lo tenemos. O veamos, ¿quién me explica por qué la segunda fila quedó falso? Estamos hablando de la quinta columna, la de color naranja. ¿Por qué la quinta columna, la segunda fila, perdón, quedó falso? Porque como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Que la regla que tiene en la implicación es que si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, entonces la proposición completa sería falsa. Y entonces como P en este caso se ve que es verdadero y la consecuente, si no me equivoco, es falso, entonces queda falso el resultado. Muy bien. Y observen que todos los demás casos son verdaderos, ¿verdad? Porque no tenemos a eso. Entonces ahí está, esa es la diferencia, ¿verdad? Entre la conjunción, disyunción, implicación y la doble implicación. Ahí solo nos faltó la negación, ¿verdad? Que nos estaba pidiendo ahí. Entonces, no sé cómo les queda el camino ahora. ¿Tienen más claro cómo se construyen las tablas de verdad? ¿Cuántas filas tengo que hacer? Sí, Lick. Vaya. Bueno, ahí quizás un tip sería, ¿verdad? Que de los materiales que tenemos de la unidad uno poder tomar algunos ejercicios que tengan respuesta, ¿verdad? Elaborar la tabla de verdad y después compararla. No sé si tengo un material extra que les pueda compartir aquí en el grupo para que posteriormente lo puedan ustedes analizar, ¿verdad? Bueno, en este caso nos pedían determinar la validez. Entonces, la proposición 1 dice que 1 es mayor que 2. Esto es falsa. La proposición Q dice que 4 es menor que 8. Esa es verdadera. Y la R dice que raíz cuadrada de 10 es un número entero. Y es una proposición falsa. Entonces, en la tabla de verdad vamos a buscar la fila donde las proposiciones tienen los respectivos valores de verdad y el resultado final de dicha fila es el valor de la proposición compuesta. En este caso tendríamos falsa, verdadera y falsa. Por lo tanto, en la tabla de verdad nos quedó que esta sería la sexta fila, ¿verdad? Están aquí los valores, falsa, verdadera, falsa. Y el valor al final nos queda que es verdadero. Esto es lo que prácticamente se iba a hacer en el ejercicio número 2, solo que se les presentó en palabras y ustedes lo tendrían que haber traducido a proposiciones. Entonces, podrían ustedes ahora hacer el ejercicio, ¿verdad? Ya con más calma, elaborar las proposiciones, que solamente tiene 3, y construir la tabla de verdad para determinar si son verdaderos o no, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un breve repaso de lo que es tablas de verdad. ¿Alguna pregunta final? De mi parte no, licenciado. No, vaya. Entonces, finalmente podemos decir, ¿verdad? Que si el resultado final únicamente contiene valores verdaderos, se llama tautología. Si el resultado final únicamente contiene valores falsos, se le conoce como contradicción. Y si el resultado final no tiene definidos sus valores, es decir, hay mixtos, ¿verdad? Verdaderos y falsos, entonces se llama contingencia, ¿verdad? Ese es el valor que tenemos ahí. Quiero ver este valor. Creo que es donde más teníamos que fallar. Bueno, vamos a dejar ese ejemplo y vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría de conjuntos. En esta teoría de conjuntos, yo creo que la mayoría trabajó el ejercicio 4 bastante bien, ¿verdad? Algunos se equivocaron un poquito ahí en los datos que estaban presentando. Entonces, para la teoría de conjuntos, vamos a ver si recordamos un poquito las operaciones. Bueno, una noción intuitiva por la parte de las preguntas, ves que es una colección definida de objetos, ¿verdad? Estos objetos se llaman elementos y se dice que son miembros del conjunto. Usamos letras mayúsculas.
el símbolo, esta E, ¿verdad? Se lee la pertenencia y el otro significaría con la diagonal cruzada que no pertenece. Se representa con los símbolos este cero con la diagonal o las dos llaves al conjunto vacío que no posee elementos, pero sin embargo sí se considera un conjunto, ¿verdad? Que lo agregamos en el conjunto potencia. Por otro lado, dice, dado el conjunto U universo, la forma usual de representar el conjunto de los elementos del universo que satisfacen la proposición abierta P de X es el conjunto A, tal es que estos X pertenecen al universo y cumplen la proposición abierta P de X, o pertenecen a este universo. En el caso del que el conjunto universo esté claramente definido, se puede representar por comprensión o por abstracción. Sin mostrar los elementos, se especifican la naturaleza de ellos y las condiciones que deben cumplir los elementos, ¿verdad? Aquí estaría entonces denotado por comprensión este conjunto. Todos los números enteros, todos los X que pertenecen a los números enteros, tales que cumplen 4X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Como esa es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Que tiene como soluciones, veamos, pasamos el 1, el cuarto, un cuarto, raíz cuadrada de un cuarto, más o menos un medio, ¿verdad? Entonces, un medio y menos un medio. Entonces vamos a decir que ahí estarían los dos valores, ¿verdad? Que pertenecen. Se dice que A es un subconjunto de B si A está contenido en B o A está incluido en B. Y se denota A está incluido en B. A esto prestemos la atención, ¿verdad? Parece ser que el laboratorio 3 viene de teoría de conjuntos. Sí y solo sí, todo elemento de A también es elemento de B. Por ejemplo, con los números conjuntos numéricos, ¿verdad? Ustedes saben que los números reales incluyen a todos los valores, ¿verdad? Pero los números enteros están incluidos dentro de los números reales. Y la relación es así, ¿verdad? Los números naturales están incluidos en los racionales están incluidos, los números naturales están incluidos en los enteros están incluidos en los racionales y los números racionales están incluidos en los números reales. Entonces, significa que todo número natural también es un número entero, también es un número racional y también es un número real. Ahí estaría la concatenación, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un número, vamos a ver, los naturales están incluidos dentro de los enteros, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que lo contrario es cierto, por ejemplo, menos 1 es un número natural. Sí, licenciado. El menos 1 es un número natural. No, podríamos decir que no. ¿Por qué razón? Aquí no puedo escribir, ¿verdad? Porque para que se cumpla, ¿verdad? Los naturales están incluidos en los enteros. Entonces, para que esto es cierto, si todo número natural también pertenece a los números enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pertenecen a los enteros, pero no es cierto que todo número entero sea un número natural, ¿verdad? Entonces, los negativos solo pertenecen a los enteros. De aquí entonces ustedes se van a grabar lo siguiente, ¿va? Dice que si A está incluido en B, sí y solo sí, todo elemento de A, es decir, el primero, también es elemento de B, ¿verdad? Por eso los naturales están incluidos en los enteros, porque todo número natural también es un número entero, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza el existencial, ¿verdad? Para todo X, este X que pertenece a A, sí, entonces este X pertenece al conjunto B, ¿verdad? No sé ahí si puede estar o alguien me regala un ejemplo de la inclusión para que vayamos entendiendo esto.
Ajá, por ejemplo, pensemos en el caso de ustedes, ¿verdad? Ustedes son un conjunto. El grupo virtual, virtual de lógica, ¿verdad? En este caso. Entonces, somos un subconjunto. Pertenecemos al conjunto grande que serían todos los alumnos que cursan lógica y conjunto, ¿verdad? Entonces, es cierto porque si cada uno de ustedes pertenece al grupo virtual y también pertenece a todos los que cursan la materia, ¿verdad? Entonces ahí tiene sentido, ¿verdad? Por eso podemos decir que nosotros como grupo virtual estamos incluidos dentro de esto o dentro de la plan general, ¿verdad? De educación a distancia. Ahí se cumple eso. ¿Les quedará claro? ¿O tienen dudas todavía? Sí, licenciado. ¿Sí? Vaya, un último ejemplo con números. Vamos a ver, los números pares están incluidos dentro de los números naturales. ¿Verdadero o falso? Los números pares están incluidos en los números naturales. Números naturales. Sí. Correcto, ahí está, ¿verdad? Cualquier número par también pertenece al conjunto de los números naturales. Así es que, como aquí dice, ¿verdad? Esta A al revés significa para todo X. Entonces ahí se cumple eso, ¿verdad? Entonces ahí está la definición, ¿verdad? Luego las operaciones que llevamos a cabo, ¿verdad? Sería la diferencia, la unión y la intersección y la diferencia simétrica entre los conjuntos, ¿verdad? Quizás aquí la clave sería que nosotros podamos distinguir cuando nosotros utilizamos estos valores en la vida cotidiana, porque es lo que se les presentó ahí en el material, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, quiero ver si se mira aquí. Sí, Sí. licenciado, eso le iba a preguntar. En el ejercicio 3 del problema 3, sí nos hace el favor de explicarlo, porque sí en ese no comprendo. Uh-huh. Vaya, fíjese que como el ejercicio como tal no se los puedo explicar, no tienen permiso. Disculpas. Pero No, sí, usted vale. en la siguiente diapositiva tengo el subtemita para poder hacer la discusión. Entonces, veamos este ejemplo que es el número 4, aunque varios los tuvieron bueno, pero algunos fallaron. Entonces, veamos un repaso, ¿verdad? En un grupo dice de 165 estudiantes, 8 toman cálculo, psicología y computación, 33 toman cálculo y computación, 20 toman cálculo y psicología, 24 toman psicología y computación, 79 están en cálculo y 83 están en psicología y 63 toman computación. ¿Cuántos estudiantes no toman ninguna de las tres asignaturas? Entonces, ¿por dónde empezamos? Ya les puse la imagen, pero ¿por dónde empezamos? De entrada parece que no tiene lógica, ¿verdad? Y siempre es necesario leer un poco más despacio este tipo de problemas que son bastante comunes en teoría de conjuntos. ¿No? Vaya, vamos a empezar por la triple intersección, busquémosla. En un conjunto de 165 estudiantes, 8 toman cálculo, psicología y computación. Pues ahí están. Esos 8 son los que pertenecen a la triple intersección y los vamos a ubicar en el centro. Siempre ustedes van a buscar esta triple intersección, a no ser que sea un ejercicio que nos pida eso y entonces nos va a dar otro dato. En este caso ya ubicamos la triple intersección, ¿verdad? El 8. Ahora veamos las dobles implicaciones. Dice que 33 toman cálculo y computación. Entonces serían los que están aquí, ¿verdad? No sé si logran ver la flecha. Entonces aquí en la intersección de cálculo y computación, 25 más 8 suman esos 33. ¿Cómo calculo este 25? A 33 le restamos los 8 que ya están en la triple intersección y por eso ahí ubicamos solo 25. No sé si les queda claro por qué ubicamos ahí 25.
Sí. ¿Sí? Vaya, los dos valores suman 33, ¿verdad? Pero ya están incluidos los otros 8 que pertenecen a ese doble. Ahora dice 20 toman cálculo y psicología. Entonces sería la intersección de cálculo y psicología son 20. Ya tenemos 8 en esa zona, entonces si a 20 le quito 8, en este pedacito que quedó aquí solo vamos a ubicar 12. Y luego dice 24 toman psicología y computación. Psicología y computación sería la intersección de estos dos y estamos hablando de 24. A 24 le quito los 8 que están en la triple intersección y ahí me quedan esos 16. Ya tenemos la triple y las dobles intersecciones, ¿verdad? ¿Qué significan ahí cada uno de ellos? Estos 12 que están aquí representados significa que solo cursan estrictamente cálculo y psicología, 12 estudiantes. Estos 25, ¿qué significa? ¿Qué materias estrictamente cursan? Cálculo y computación. No, correcto. Y estos 16 significa que solamente cursan psicología y computación. Oigan que usamos la conjunción, ¿verdad? Y computación. Quiere decir que las dos cosas a la misma vez. Ahora, ¿dónde ubicamos los otros valores, verdad? 79 están en cálculo, dice. Quiere decir que todo el círculo de los que incluyen cálculo tiene que sumar 79. Pues ya tenemos 25, más 8 serían 33 y 12, 45. Entonces, para 79 sobran en este espacio 34. ¿Qué significa esos 34? Que son 34 alumnos que solamente cursan cálculo. Solamente. El resto cursan cálculo, pero otras asignaturas también. Y de igual manera hacemos con el resto que tenemos ahí, ¿verdad? Veamos si vamos entendiendo. ¿Quién me dice qué significan estos 14 estudiantes que están ahí comprendidos? Que solo estudian computación. Correcto, solo computación. ¿Y estos 47 qué significa que han quedado aquí afuera? ¿Y cómo los calculamos? Los 47 de psicología, que solo estudian psicología, y se hace restando, como dice ahí, que 83 estudian psicología, pero a los 83 se les resta 12, 8 y 16. Correcto, y de ahí salió 47. Pues muy bien, ahí lo tienen, ¿verdad? Ahora sí, están listos para que les pongan un ejercicio de estos. Por ahí en cierta ocasión nos salió un ejercicio que daba, no le hemos dado respuesta, perdón, pedía lo contrario. Entonces, al sumar todos estos números que están dentro de las tres círculos y sus intersecciones, pertenecen a la unión de los tres conjuntos. Quiere decir que lo que está fuera de la unión son los que no pertenecen a ninguno de los tres conjuntos, ni a psicología, ni a cálculo, ni a computación. Entonces, al sumar todo esto, tenemos lo que pertenece a la unión. Lo que queda fuera son los que no pertenecen a ninguna asignatura. Ahí haríamos la resta, ¿verdad? 165 menos la suma de todos estos números, que en este caso aquí yo dio 9, ¿verdad? Yo creo, no sé, creo que no tengo aquí la fórmula, pero hay una fórmula para la triple intersección. Ah, te la debo. La imagen ahí al grupo. No, te la debo. La de la triple intersección, ¿verdad? Creo que nos hace falta. En algún material quizás la tenemos. Vaya, lo que dice la compañera es con respecto a las operaciones generalizadas, ¿verdad? Creo que... O de familias, de conjuntos. Intersección. Esta es. La operación que se refería a ese ejercicio, ¿verdad? La unión e intersección generalizada. Dice que son condiciones bajo las cuales se definen estas operaciones.
Tenemos un conjunto finito conformado por todos los conjuntos que estarán involucrados en la respectiva operación generalizada. A tal conjunto lo vamos a llamar familia de conjuntos. Serían un A sub 1, un A sub 2, un A sub 3 y un A sub n. A este respecto, a esto le llamamos un A sub i, ¿verdad? El i, vean ustedes que es el que se va a sustituir por el valor que nos estén pidiendo y la operación que nos estén dando con esos valores. Entonces ahí pertenecería a cualquiera de los números naturales, ¿verdad? Se considera un subconjunto del conjunto de los números naturales, el cual está conformado por los primeros elementos del mismo número a partir del 1. Este subconjunto se va a identificar mediante la I mayúscula y se denominará conjunto de índices, en el cual estarán los índices de los conjuntos que pertenezcan a la familia de conjuntos. Los valores que puede tomar este I, ¿verdad?, que es el subíndice, serían los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5. En algunos casos el ejercicio dice qué valores son los que puede tomar y en otros son los que asumimos que se refiere a los números naturales. Entonces, cuando hablamos de la intersección generalizada, nos referimos a una familia de conjuntos. Nos van a dar, por decir así, la expresión algebraica que representa cada conjunto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Darle los valores naturales a la expresión algebraica que nos den. Y de ahí se va a formar la intersección generalizada. Entonces, aquí es con un poquito de astucia, ¿va? Intersección no cambia. ¿Qué significa intersección en conjuntos? Que pertenecen a todos y cada uno de ellos. Entonces quiere decir que en este caso, ¿verdad? Buscamos estos X que pertenecen a toda la familia de conjuntos. Entonces depende cómo esté denotada la expresión algebraica, así vamos a buscar cuáles elementos son los que pertenecen a ellos. Y de igual manera, ¿verdad? Si nos estuviesen pidiendo la unión, entonces también buscaríamos los elementos que pertenecen a la unión. ¿Qué es unión de conjuntos? Bueno, cuando pertenece por lo menos a un conjunto. Es lo contrario, ¿verdad? Intersecciones pertenecen a todos los subconjuntos, pero unión basta con que pertenezca a uno de ellos y entonces ahí lo vamos a tener. Veamos el siguiente ejemplo, dice. Se tiene una población de estudiantes que quiere optar a una serie de cursos de acuerdo a la siguiente selección. Ahí tenemos un subconjunto A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, como ustedes pueden anotar, ¿verdad? Las letras que tiene cada uno de ellos. Entonces, nos piden de cuál es la población estudiantil total, cuántos estudiantes están inscritos a su vez en todos los cursos. Para la población total, pues entonces tendríamos que calcular la unión de estos subconjuntos, ¿verdad? Y las letras minúsculas que representan cada uno de ellos. Veamos en la unión de toda esta familia de conjuntos. Tendríamos que incluir a la A la B, a la C, a la D, a la E, a la F, a la G, H, I, J, K, la L, L, M, Z, N, O, P, Q, la E ya está, y la Y sería el último. Es decir, todo, ¿verdad? Con que estén en un conjunto, hay que incluirlos. Entonces, la población estudiantil nos quedaría la unión de esta familia de conjuntos desde I igual desde 1 hasta 4, porque son 4 subconjuntos, entonces serían todas estas letras. Vean que no las hemos repetido, sino que solamente las hemos escrito una vez. Ustedes me dicen si queda comprendida esta unión generalizada. Sí, sí. Vaya, vean que el subíndice les dice cuántas familias de conjuntos o cuántos subconjuntos van a tomar, desde el 1 hasta el cuarto. Entonces, otros puede que nos digan hasta n, hasta 5, hasta 9. Ahí le vamos a prestar atención a ese subíndice. ¿Cuántos estudiantes están inscritos a su vez en todos los cursos? Entonces, que estén en todos los cursos quiere decir que pertenece a la intersección. Y aquí vamos a decir, ¿verdad?, que esta familia de conjuntos solamente tiene un elemento en común, que sería el elemento E, que ahí está, ¿verdad? Entonces, esa sería la intersección generalizada. Ahora, la operación bajo la cual esté definida la familia de conjuntos puede ser muy diversa. Si regresamos a los conjuntos originales, podemos ver, ¿verdad? El elemento E pertenece a sub 1,
pertenece a sub 2, pertenece a sub 3, también pertenece a sub 4. Así que por eso la intersección de esta familia de conjuntos solamente es el conjunto E. Ahí entonces hacemos un repaso así un poco ligero, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la familia de conjuntos. Voy a detener aquí la grabación y veamos si podemos tomar algún acuerdo.